Alabado sea Dios, aleluya. Y él salía para Panamá, salía. Pero ahí estamos. Llegamos todos. Santiago capítulo 1, versículo 12. Amén, llegaron todos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Oigan bien lo que dice la palabra de Dios. Oigan bien, oigan bien. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Voy a repetir ese versículo. Oigan bien, oigan bien. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dale la mano a tu hermano y dile estas palabras: no sea cobarde. Díselo, díselo. No sea cobarde, no sea cobarde. Alabado sea Dios, aleluya. No sea cobarde. Y pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Verdaderamente, mis queridos hermanos, yo siempre he dicho una cosa, que el evangelio no es para cobardes, es para hombres y mujeres que sean valientes. Créanme, mis queridos hermanos, sabe que la palabra de Dios no habla de cobardes, habla de hombres y mujeres que aunque fueron perseguidos, vituperiados, se levantó el diablo, ellos no se dieron, sino que ellos habían creído en la palabra de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, mis queridos hermanos, porque hay gente que cuando estamos pasando por pruebas, lo primero que decimos es que el diablo me está atacando. Y hermano, hay momentos que Dios permite que la prueba llegue a tu vida, pero es con un propósito. Hay personas que a veces vienen a la casa de Dios: hay hermano, que el diablo me está atacando, que la prueba. Y yo le voy a decir una cosa: el diablo no puede probar a nadie, porque la gente no se da de cuenta que el que nos prueba a nosotros se llama Dios. Porque mira lo que dice Dios: Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado. Ahora, si usted mira bien la palabra de Dios, cuando Dios llamó a Abraham en el libro de Génesis capítulo 22, dice que Dios probó a Abraham. Y yo siempre he dicho una cosa, que estos caminos es para hombres y mujeres valientes. Antes yo creía que yo era un hombre guapo, para un punto de droga con una pistola y los bolsillos llenos de cápsulas de crack fumando, y yo era un cobarde. Valiente soy ahora, que no hace falta esa basura, que me paro frente al punto, frente al mar, a salvar trucha, y les predico el evangelio de Dios, porque esto es lo que Dios busca. Hombres que estén dispuestos, que aunque venga la prueba, la batalla, la lucha, hay un Dios que está contigo como poderoso gigante. David lo experimentó y lo dijo en el Salmo 23, que aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque Dios es nuestro amparo, nuestra roca, nuestra fortaleza. Porque en medio de las pruebas, yo no voy a mirar las pruebas, yo no voy a mirar las circunstancias, voy a hacer como dijo David: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, porque ahí es donde Dios se va a glorificar. Y nosotros tenemos que aprender una cosa, que en medio de las pruebas es donde Dios se va a glorificar. Hay gente que a veces tú los ves que están pasando por una gran prueba, y cuando tú los ves en la casa de Dios: hermano, ¿cómo tú estás? Ay, hermano Tito, que mira cómo está la cosa, que si Obama, que si aquello, que si lo otro. Yo te voy a decir una cosa: yo no dependo de un presidente, yo no dependo de una nación, dependo de un rey, de un reino que se va a glorificar en medio de las pruebas, en medio de las batallas, porque ahí es donde Dios va a hacer cosas grandes. Y el problema es que cuando estamos pasando por la prueba, a veces llegamos a la casa de Dios y tú nos preparamos, y hermano, es que oren por mí, que mira lo que yo estoy pasando. Pero no nos damos de cuenta que cuando Santiago escribió estos versículos, la palabra bienaventurado es una persona dichosa, es privilegiada. Cuando yo te veo que tú entras por ahí y tú me dices que estoy pasando por esta prueba, que te llegó el cáncer, que tu hijo está en la droga, yo no te veo a ti derrotado, yo te veo que tú vas de victoria en victoria. Yo no sé si están entendiendo. Pero la prueba lo único que hace es profetizar a nuestras vidas de que una gran victoria de parte de Dios se aproxima a nuestros hogares. En pocas palabras, mis queridos hermanos, bienaventurados los que estén pasando por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Pero sin embargo, mira lo que dice el apóstol Pablo, que Dios no te va a dar una prueba la cual tú no puedas sobrellevar. Cuando Dios te da la prueba es porque te va a dar la salida, para que ustedes vean. Cuando tú estás pasando por prueba es porque
porque algo grande de parte de Dios se aproxima a tu vida. Hay gente que dice que las pruebas son del diablo. No. ¿Qué fue lo que utilizó Dios para zarandear a Job? Fue el mismo diablo. Dice la palabra de Dios que cuando David tocaba el arpa, venía un espíritu malo, no de parte del diablo, sino de parte de Dios, a atormentar el pueblo de Saúl, porque en medio de las pruebas es donde Dios se va a glorificar. Santiago capítulo 12 dice que nos va a probar como se prueba el oro, pero en medio del fuego, en medio de la batalla, en medio de la lucha, invocaremos el nombre de Dios y Dios responderá por Dios. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová ha de levantar bandera, porque ahí es donde Dios se va a glorificar. En medio de las pruebas, en medio de la batalla, en medio de la lucha, hay un Dios que te dice: tú y tu casa están en victoria. Nosotros tenemos que aprender, mis queridos hermanos, que ahí es donde Dios se va a glorificar, cuando tú estás pasando por prueba. Por eso es que yo siempre he dicho una cosa: la prueba lo único que hace es profetizar a mi vida de que una gran victoria de parte de Dios está en mi vida, algo grande. Por eso es que a veces yo veo madres que a veces llegan a la casa de Dios: hermano Tito, ora por mi hijo que está hecho un adicto, ora por mi esposo que está hecho un alcohólico. Es más, yo tengo buenas noticias para ti. ¿Sabe una cosa? Que cuando el diablo le da a tu hijo, es porque un gran ministerio ese niño tiene de parte de Dios. En pocas palabras, tú tienes que aprender a confiar en Dios, porque ahí es donde Dios se va a glorificar de una manera sobrenatural, que aunque tú no lo entiendas, porque el problema de nosotros es que muchas veces nos desesperamos al plan de Dios. Le voy a decir una palabra: el tiempo puede matar tu fe, o puede que darte vida a la fe. En pocas palabras, el tiempo puede bendecir tu fe o puede matar tu fe. Puede bendecir tu fe o tu visión, o puede matar tu visión. Solamente el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es Dios. Y el problema es que a veces nosotros no nos damos de cuenta, porque Dios es el Cairo, Dios es el tiempo, Dios es el que tiene control de toda situación. Por eso es que nos damos de cuenta cuando Jesús llegó donde aquel paralítico que hacían 38 años que estaba tirado en aquel lugar. Mira lo que le dijo a Jesús: ¿tú quieres ser sano? Y él lo miró y le dijo: pero ven acá, no ha llegado el momento de que mueva las aguas, porque el momento no es lo mismo que el tiempo. El momento es un que, como dijo el apóstol Pablo, una leve tribulación, un corto tiempo. Tú te puedes ir ahora y te puedes dar tremenda borrachera, te puedes arrebatar con lo que quieras, pero cuando se te vaya la borrachera, ese momento disfrútate. Pero cuando se te fue el momento y la borrachera, el tiempo todavía está estable. Nos tenemos que dar de cuenta que Dios es el que tiene control de toda situación. Por eso es que muchas veces nosotros no nos damos de cuenta que ponemos nuestra mirada en el momento, ponemos la mirada en nuestros problemas, en las batallas, en las luchas, en las dificultades, y el momento lo que hace es que te destruye la visión de Dios. Pero cuando tú aprendes a caminar en lo sobrenatural, cuando el momento llega con la prueba, cuando llegan los problemas, tú le dices al diablo: get out, porque mis ojos están puestos en Dios, porque lo que Dios me ha prometido no es el diablo que me lo quite. Yo no sé si están entendiendo. Pero cuando Jesús llegó, le preguntó: ¿quieres ser salvo? ¿Y qué le dijo? Pero en el momento en que no está el ángel, el momento no están moviendo las aguas, en el momento, te voy a decir una cosa: allí había uno que no era el momento, porque el tiempo de Dios llegó para la vida de aquel hombre. En pocas palabras, a lo mejor a mí hoy el doctor me puede decir: Tito, tú tienes cáncer, Tito, tú tienes sida, pero te voy a decir una cosa: quien tiene control del tiempo mío se llama Jehová. Porque hoy el doctor me puede decir: aquí están los resultados de la prueba, pero te voy a decir una cosa: quien determina, quien te va a quitar la vida, no es el médico ni la enfermedad, porque Dios es el que tiene cuidado. Y cuando Dios tiene un propósito y una visión con un hombre, que aunque el enemigo venga como río, Jehová va a levantar bandera, porque Dios es el que controla el tiempo, Dios es el que controla tu hogar, Dios es el que controla todo al favor de cada uno de nosotros. Yo no sé, yo se lo voy a decir en pocas palabras. Nosotros, es más, voy a declarar esta palabra:
Para tú poder danzar en la tierra prometida, tú tienes que aprender a llorar y a cantar en el desierto. Es simple, es simple, es simple. Nosotros tenemos que aprender. Y el problema es que muchas veces no aprovechamos bien el tiempo. El tiempo no es oro, el tiempo es vida. Porque el tiempo es el Cairo y el Cairo es Dios. Y como es el tiempo, Él hace lo que quiera. Porque Dios tiene cuidado y control de nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a confiar. Por eso es que hay gente que a veces tú los ves que se levantan. Llega un profeta y le pone la mano a uno y declara que es pastor. Y de la noche a la mañana se quiere ir a la iglesia. Me voy porque Dios me llamó, porque voy a ser el próximo reverendo. Tú lo que vas a hacer es un reventado, porque tú tienes que aprender a esperar en Dios, porque la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Venga lo que venga, venga lo que venga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso es que vemos tanta gente en ministerio fracasado. Gente que tú los ves que están en las iglesias y de la noche a la mañana viene un loco y le profetiza y yo soy pastor, y se llevan hasta un grupo a la iglesia y cuando abren los ojos están en adulterio y fornicación, todo por la desobediencia. Porque esto no es porque me pongan la mano, esto es porque tú tienes que aprender, porque hay un tiempo que está determinado para la vida de cada uno de nosotros. David dijo que Jehová cumplirá el propósito en mi vida. Dale la mano a tu hermano y dile: Jehová está interesado en ti. Díselo: Jehová está interesado en ti. Por eso yo le digo una cosa: cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tenía un llamado y sabía que iba a ser el libertador del pueblo. Pero ¿saben cómo Moisés lo que primero que hizo? Como yo soy el libertador y yo hago lo que yo quiera, agarró al egipcio por cuello y lo mató. Y cuando lo mató, papá Dios le dijo: no es a tu manera, aquí el que mando soy yo. Pero te voy a decir una cosa: ahora te voy a enviar 40 años para que te entretengas viendo las cabras, viendo las vacas, viendo las ovejas, porque yo voy a empezar a trabajar. ¿Sabe con qué? Con tu paciencia, porque Dios es el que tiene cuidado, Dios es el que tiene control. Y después de 40 años, cuando Dios le dijo a Moisés: desciende, Moisés no quería ir. Pero cuando Dios tiene un propósito en la vida tuya, Dios se va a encargar de cumplir su propósito y de que la visión de Dios nadie te la robe, porque lo que Dios te ha dado es una gran victoria. Por eso es que vemos el pueblo de Dios. Yo le pregunto a la iglesia: ¿en quién tenemos fe? Todos ustedes van a decir: tenemos fe en Dios, en Jesucristo, fe en esto, fe en aquello. Hermano, y ese es el problema que hay en el pueblo de Dios, que todos tenemos fe en Jesucristo, todos tenemos fe en Dios, y a Dios no le importa la fe que tú le tengas a Él, ni a Cristo, porque mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En pocas palabras, si yo tengo fe en Dios, yo no tengo fe en yo mismo, yo a Dios no le sirvo para nada. ¿Sabe por qué? Porque la fe que yo tengo dentro de mí y que yo confío en mí es la que Dios va a utilizar para yo abrir las puertas, para que yo empiece a hacer cosas grandes. Porque cuando yo camino y Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales, yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el problema es que a veces no tenemos identidad. Cuando no hay identidad, copiamos. Por eso es que nos damos de cuenta: nosotros no somos reyes porque nacimos como reyes, somos reyes por delegación, porque Dios nos puso en el huerto, y cuando Dios nos puso en el huerto, nos delegó como reyes para que nosotros gobernáramos. Nosotros éramos los reyes, porque el diablo, cuando entró al huerto, ¿cómo fue que entró? Entró derrotado en el pecado, pero cuando salió con el reinado tuyo y mío, y dejó el pecado en el hombre. Por eso fue lo que hizo, fue que le robó la identidad. Ahora mismo yo levanto mi teléfono y en pocas palabras hago una llamada. ¿Puedo hablar con el señor Eddie? Sí, muy buenas tardes, Eddie. Habla el señor Jorge Gutiérrez. Estoy llamando de acá de Europa, y es que estamos llamando porque hay una señora que se llamaba Rosie Smith y acabó de morir, y hemos tirado una lotería, y aquí parece la información suya, porque hay como unos 10 millones de euros que le tocan a usted.
usted. Ahora yo quiero colaborar. Si esa información es usted, la persona con quien yo estoy hablando, usted me puede dar su nombre. Pues yo me llamo Eri. Oye, es correcto, su nombre es Eri. Eri, ¿en dónde usted se encuentra en este momento? Bueno, yo estoy en California. Es de día, es de noche, está lloviendo. No, ya está de noche y está muy bonito el clima. Óigame, señor Eri, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de usted? Pues yo nací el 6 de julio del 1978. Oye, es correcto, señor. ¿Sabe una cosa? Con el robo de identidad, señor Eri, yo no quiero ser muy gravoso con usted, porque no le quiero pedir el seguro social, solamente los últimos 4 números. Pues mis 4 últimos números, el 2752. Oye, es correcto, señor Eri, usted es la persona dueño de este dinero. Usted me puede dar el número de cuenta de su banco para yo transferir, y tan pronto me dé el número de cuenta, yo lo que hago es que en un minuto le robo todo el dinero y lo traspaso a mi cuenta, porque lo que hice fue robarle la identidad, y esto fue lo mismo que hizo el diablo. Por eso es que vemos gente dentro del pueblo de Dios que no tienen identidad. Gente, los otros días fui a una iglesia y cuando fui a predicar mandaron una hermana a cantar y se puso un pañuelo en la cara, y todos se pusieron un pañuelo en la cara, y yo dije, ¿en dónde yo estoy? En una fiesta de disfraces. Yo reprendo al diablo, porque yo no soy un imitador, yo soy original, y Dios te ama tal como tú eres, y como Dios te ama tal como tú eres, tú y tu casa están en victoria. ¿Por qué? Porque le han robado la identidad. Por eso es que vemos a veces a nuestros hijos, vamos a ser realistas, ¿cuántos de nosotros no estamos aquí que nuestros hijos van para la escuela y el niño 6'22" de pantalón y le dice, mami, quiero un pantalón 44, y va por la calle enseñando los calzoncillos y la mamá dice, eso es moda? Perdóneme, no es moda, es que su hijo no tiene identidad, porque cuando tú no tienes identidad tú copias. Vemos jovencitas que andan con un jean que ni le entran, enseñando los panties, enseñando el tatú, un arete aquí, un arete aquí, un arete aquí. Y tú le preguntas, mi amor, ¿qué es eso? Esto es moda. Perdóneme, usted no tiene identidad, porque yo no tengo que copiar, yo soy original y Dios te ama tal como tú eres. En pocas palabras, nosotros tenemos que reconocer que Dios se va a glorificar en medio de las pruebas, en medio de las batallas, en medio de las luchas. Nosotros tenemos que aprender, mis queridos hermanos, que ahí es donde el tiempo va a empezar a hacer lo suyo. Aquel hombre le dijo, en este momento el ángel no descendió. Le voy a decir una cosa, alguien mucho más grande que el ángel, alguien mucho más grande que el momento había llegado, porque el tiempo va a llegar a la vida de cada uno de vosotros. Y en esta noche muchos de ustedes me estarán mirando, porque el gordo puertorriqueño está muy emocionado. La palabra emoción significa un sentimiento hacia algo. Yo siento lo que Dios hizo en mi vida, pero como no tengo oro ni plata, pero tengo un corazón y una boca que mientras yo viva me gusta hablar de la grandeza de mi Señor Jesucristo. Y es que por 18 años de mi vida estuve atado en el vicio de la droga. Me crié en un hogar disfuncional, como muchos de ustedes se han criado, un hogar que cuando papi entraba por las puertas lo que recibieran cantazos, problemas dentro de mi hogar. A temprana edad comencé a compartir con unos amigos míos en un residencial público llamado Juan Amato en Cataño, Puerto Rico, y uno de aquellos niños me dijo, Tito, quien te di a ti, yo te voy a defender. Y yo me sentí seguro. Aquellos niños fumaban, yo aprendí a fumar. Ellos bebían, yo aprendí a beber. A la edad de los 12 años estaba dentro de un mangle inyectándome heroína por mis venas, perdido, sin fe, sin esperanza, como dice la palabra de Dios, que el diablo ha venido a robar, a matar, a destruir, pero Cristo ha venido para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y por ahí comenzó mi vida delictiva. Era una persona sumamente orgullosa. Tú me hablabas a mí de Dios, yo te decía en la cara, a mí no me importa Dios. Yo era un instrumento de Satanás, pero hoy en día soy un instrumento para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Y aunque viví una vida exagerada, también viví una vida cómoda. Trabajé con una organización de narcotraficantes en Puerto Rico, que enterramos $50 millones, producto de la droga, los robos y los asaltos que hacíamos en Puerto Rico. En un tiempo viví cómodo, tenía buenas casas, tenía negocios, carros, prendas, dinero, droga. Hoy en día no tengo esa basura, pero tengo a Dios que vale más que todo eso. Sin embargo,
Muchas veces entraba a mi casa a hacer transacciones de droga y mi papá era un viejito y cuando mi papá me miraba él lloraba y había algo que me tocaba el corazón y yo decía, wow, yo no puedo seguir con esta poca vergüenza. Sin embargo, conocí una mujer la cual no está en medio de vosotros, mi esposa Ivonne Ruiz, una mujer que estuvo 15 años en la droga, una mujer que cuando ya la conocí lo que pesaba eran 68 libras, una craquera. Cuando la vi yo dije, esta es la mujer que yo necesito. Te hago una cosa, cuando la conocí que pesaba 60 libras. Hoy en día papá Dios la ha puesto mucho mejor que Jennifer López y yo no la cambio por nada. Cuando la conocí con 5 hijos. Papá Dios me dio una gemela. Ya no son 5, son 7 y 5 nietos que Dios nos ha dado. Y me acuerdo que mi esposa salió encinta de una gemelita y estando en una parada de buses en Puerto Rico, se levantó una viejita y venía con la Biblia a tocarle la barriga. Cuando yo vi a esa viejita, le decía a mi mujer, no te dejes tocar de esa vieja loca. Y aquella mujer abrió los ojos y cuando ella me miró, yo empecé a temblar, pero me dijo estas palabras, tú vas a predicar el evangelio. Y hoy en día yo puedo decir como dijo Job, de oídas te había oído, pero esta noche en Los Ángeles, California, mis ojos te ven. Yo no entendía que Dios me estaba llamando. Créanme, mis queridos hermanos, no entendía que Dios estaba llamando a mi vida. Comenzaron las masacres. Me acuerdo el 28 de diciembre del 1991 en la calle San Juan en Santurce, donde mataron a 4 amigos míos, hirieron a 7, me corrieron a tiros por toda aquella calle. Pero cuando Dios tiene un plan y un propósito con el hombre, el enemigo va a venir como río, mas el Espíritu de Jehová debe levantar bandera, que aunque tú andes en el valle de sombra y de muerte, no temas, porque tus hijos, tu hogar y tu familia están en las manos de Dios. Créanme que comenzaron las masacres, comenzó a llegar el crack a Puerto Rico. En 3 semanas me fumé $90,000, perdí todo lo que tenía. Mi esposa se huyendo a la ciudad de Nueva York y me quedé en Puerto Rico con un AK-47, los bolsillos llenos de cápsulas de crack, robando, asaltando, inventando en todo Puerto Rico. Tengo una hermana menor que se llama Tita y un día Tita apareció y me dijo, Tito, 20, y me llevó a una tienda bien pobrecita en Puerto Rico que se llama Me Salvé y me compró un jaquelcito de hule de $7.99 y le dije ese 6 de febrero del 92, ¿por qué tú me compras esto? En Puerto Rico ni cae nieve ni tampoco hace frío. Me dijo, Tito, cállate. Y aquel 6 de febrero del 92 me llevó al aeropuerto. Me partió el corazón cuando me dio un ticket y $35. Le dije a mi hermana, Tita, mi papá, mi mamá, ustedes, mi familia, los que me conocen, si me matan, ustedes me van a enterrar. ¿Por qué tú me haces esto? Me dijo, Tito, lárgate, ya no te soportamos. Ella empezando que enviándome a Nueva York iba a resolver el problema. Mentira del diablo, porque el mismo demonio que me cogió a la edad de los 12 años fue el mismo demonio que aterrizó conmigo. ¿Por qué demonio? Porque cuando tú te das un pase, oye, tú sientes un arrebato. A lo mejor te da un trago de tequila y sientes una borrachera, pero cuando se te va el arrebato, se te va la borrachera, el diablo juega con tu mente, roba al esto, al aquello, y hoy en día sí hay muchos por las calles, pero Dios nos ha dado poder y autoridad para decirle en esta noche al diablo, suelta en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Llego a la ciudad de Nueva York y cuando llego a la ciudad de Nueva York, imagínate, un topito de crack en Puerto Rico me costaba $8. En Nueva York una botella de crack me costaba $2. Dije, bingo, estoy donde me gusta. En la iglesia El Buen Camino, la cual pastorea mi pastor José Rosario, que el apóstol lo conoce. Al frente de mi iglesia yo tenía un punto de droga. A mi pastor en 2 ocasiones lo asalté, le quité el dinero, le quité todo. Pero un día papá Dios me sacó de aquel punto, me lavó con su sangre, me constituyó predicador, y hoy en día vivo predicando de que hay un Dios que cambia, de que hay un Dios que transforma, de que hay un Dios que liberta, y Cristo está en la puerta. La droga se había vuelto ingobernable en mi vida. Créame, el gobierno me daba una tarjeta para
para pagar la renta, hacer la compra, y cuando llegaba, todo lo malgastaba en droga. Habían días donde mis hijas me decían: papi, dame para comer, y no tenía un peso para un galoncito de leche. Donde muchas veces me acosté con mi esposo y mis 7 hijos, comiéndome un poco de arroz blanco con mantequilla, porque la droga se había vuelto ingobernable. Habían días donde mis hijas lo que bebían eran agua con un poquito de azúcar, porque no había para un galón de leche. Y a principios de 1993, un día llegó a mi casa la policía, las noticias y una agencia que se conoce BCW, que son los trabajadores sociales de la ciudad de Nueva York. Y no es fácil cuando el gobierno me quitaba a mí mis hijas dentro de un bus blanco en la ciudad de Nueva York, gritándome: papi, mami, ayúdeme, y yo no podía hacer nada. Los policías me tenían arrestado juntamente con mi esposa. Mis hijas dentro de un van blanco decían: papá, ayúdame. La gente decía: son unos tecatos, son unos craqueros, eso no vale nada. Mis hijas decían: es mi papá. Me partía el corazón cuando me estaban llevando a mis hijas. Se llevan a mis hijas, mi esposa nos sueltan. Mi esposa me abandonó esa noche, se fue para en casa de su mamá a vivir. Yo allí no tenía papi, yo allí no tenía mami, lo que tenía lo había perdido. ¿Sabe lo que pasó? Al día siguiente llegó el dueño del edificio y ¿sabe lo que hizo? Me tiró a la calle. ¿Saben dónde terminé? 6 meses sin bañarme, en la 170 donde para el tren en Girón. 6 meses sin bañarme, comiendo la basura, recogiendo latas, botellas, potes, pidiendo dinero en las calles. Aquel hombre orgulloso que andaba en buenos carros, que comía y vestía bien. Mira donde me llevó el orgullo. Dale a la mano a tu hermano y dile: deja el orgullo, aprende a ser humilde. Díselo, 6 meses sin bañarme, comiendo de la basura, recogiendo lata, botellas. ¿Sabe cuántas veces yo veía una persona con una Biblia y a veces le decía: deme para comer? Lo primero que me decían en la cara era que yo tenía sida. Mira, canto sidoso, a ti te va a llevar el diablo, te veo preso, te veo muerto. ¿Sabe cuántas veces yo me sentaba solo al cielo a mirar al cielo y decía: papá Dios, voy a morir siendo un adicto a drogas, pero yo tengo una buena noticia para ti en esta noche, que cuando los religiosos, los hipócritas, el mundo y la sociedad me despreciaban, había uno que me decía: ahora es cuando más te amo. Yo te quiero decir que tú no estás sola, tú no estás solo, Dios está más cerca de lo que pensamos. Mira, hermano, ya yo estaba cansado. Yo he corrido cárcel en la ciudad de Nueva York, Rock Island, C76, he corrido tantos lugares, programa Metadona, Ditarro y Ja. Ya yo estaba cansado. El problema del adicto a droga no era el día. El día yo me entretenía recogiendo latas, botellas, buscando en las calles, pidiendo dinero. El problema mío era la noche, cuando yo me tenía que confrontar la realidad, aceptarme en la situación que yo había quedado, durmiendo en unos banquitos. Allí era donde yo llegaba y decía: papá Dios, que no llegue la noche. Mis oraciones a papá Dios eran: papá Dios, por tu culpa yo soy un adicto a droga. ¿Por qué tú no me mataste a mí cuando yo era un niño y yo no hubiera pasado por esto? Allí me deprimía, pensaba en mi mamá, en mi papá, en mi hermano. Le decía: papá Dios, voy a morir con sida, me van a dar un tiro, ¿qué va a ser de mí solito en aquellos lugares? Allí era donde yo me ponía a beberme mis lágrimas, porque a veces tomo como los payasos, a veces reímos, pero la almohada es testigo del dolor, de la pobreza, la necesidad en que muchos de vosotros vivimos. Y sin embargo, ¿saben una cosa? Un día me levanté y escuché una voz que me decía: Tito, mátate. Ya yo estaba cansado, hermano. ¿Sabe cuántas veces yo veía una persona con una Biblia? Le decía: por favor, cómprame un café. Y me llevaba a un restaurante, y como el restaurante estaba lleno de mujeres y hombres, ahí me decían: hijo del diablo, asqueroso, tú tienes sida, te van a matar, te veo preso. Y después que me insultaban me decía: pide el café. Yo decía: gracias, ya yo no quiero café. Y yo me sentaba toda la noche a sentar, a mirar al cielo, a decirle tantas cosas a Dios que yo no entendía en mi vida. Sin embargo, un día me levanté y escuché una voz que me decía: Tito, mátate, ya tú no vales nada. Aquel día me levanté cansado, destruido. Había una pompa de agua, me mojé mi cara, mi cabello. Sin embargo, mira lo que me pasó por la mente: pide dinero, porque cuando venga el tren, compra un token, te tira y el tren te va a pisar, sale la sangre y ya tú no vas a sentir dolor. Y aquel domingo me paré frente a la estación del tren número 174 en el condado del Bronx, y allí me puse a pedir dinero, y eran desde las 9 de la mañana hasta las 11 y nadie me dio un centavo. Aquel día me cansé, cogí mis carritos, mis latas, mis botellas y me fui. Pasé por una iglesia donde habían unos hombres que hablaban de Dios y me metí. Yo
no sé a qué yo me metí, yo no sabía rezar, yo no sabía orar, nada de papá Dios, me arrodillé y me quedé dormido. Lo único que sentí fue un hombre que me tocó y me dijo, tú quieres ser sano, y lo miré con mi corazón hecho pedazo, porque a veces estamos como los payasos, reímos, pero la almohada es testigo del dolor. Le dije, ¿qué yo tengo que hacer? Me dijo, pasa al frente. Pasé al frente, acepté a papá Dios, se acabó el servicio. Le dije, ahora que de mí me van a dejar solito en la calle. Me dijo, 20. Me llevó un programa de rehabilitación a drogas llamado Hijos de la Verdad, el cual pastoreaba David Morales en el 723 Prosper Avenue, y allí me metí a romper un vicio de droga por 18 años. Los primeros 3 días yo me evacuaba encima, yo me orinaba encima, lo que comía lo devolvía, lo que bebía lo devolvía, me acostaba en la cama en el piso, me bañaba con agua fría, agua caliente, tenía convulsiones, dolores, fiebre. Había un muchacho leyendo la Biblia y le dije, cierra el libro ese y dame ropa porque yo soy un atrevido. Yo vengo de un lugar donde nunca me dieron educación. Me dio un pantalón corto y una chancleta y me dijo estas palabras, quien va a cambiar tu vida va a ser Dios. Y comencé a bajar aquellas escaleras. Para el primero que yo viera de frente, tú me das, yo te llevo, pero yo voy a resolver mis problemas. Y antes de salir a la calle, allí había una pequeña capilla y yo no sé qué fue lo que me dio con meterme en aquel lugar, que llegué sin saber rezar, sin saber orar y nada de papá Dios. Me arrodillé, lo único que le dije, Dios, si tú cambias. Cuando dije esas palabras que fui a moverme, yo no podía moverme, yo estaba paralizado. Cuando yo abrí mis ojos, yo veía una nube blanca que venía hacia encima de mí. Cuando yo vi eso me asusté, volví, cerré mis ojos, volví, le clamé a Dios, le dije, Dios, guárdame. Cuando dije esas palabras me di de cuenta que me movía, me levanté de aquel lugar, tumbé los bancos, tumbé la silla, pero algo había experimentado, que la diarrea, que los vómitos, la enfermedad, lo que estuve buscando en la pecata, en el crack, en el cristal, nunca lo había encontrado. Pero aquel día Jesús llenó mi vacío. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mira, antes me levantaba a robar y a saltar y a brincarle la bodega de la ciudad de Nueva York. Hoy en día me levanto y no hace falta esa basura, porque cuando Dios llega, Dios cambia. Cuando Dios llega, Dios transforma. Cuando Dios llega, Dios liberta. Esto no es una rehabilitación. Si esto fuera una rehabilitación, yo estuviera en el punto de droga. Dios nos rehabilita, Dios transforma, porque el Salmo número 100 dice que Él nos hizo y no nosotros mismos, que pueblo de Dios somos y ovejas de su prado. Yo no le sirvo ni a Changó ni a Yemayá, ni a Walter Mercado, ni a la Virgencita de la Caridad, ni a la Guadalupe. Le sirvo a un Cristo de poder. Papá Dios ahora me llama, y yo he visto grandes milagros. Personas ciegas, Dios devolverle la vista. Personas en silla de ruedas salir corriendo. He visto tantos milagros. Créanme que mi esposa una vez estuvo por 1 año con un dolor en su barriga. Y un viernes llegó donde a mí me dijo, Tito, estaba orando y papá Dios me dijo que yo tengo cáncer. Yo le dije a mi esposa, Ivonne, yo cancelo esas palabras. Me dijo, Dios me dice que tengo cáncer. El lunes voy al hospital. ¿Saben una cosa? El lunes fue al hospital y cuando llegó a casa me dijo, mira lo que tengo, un cervical cáncer. Y me dieron 3 días para quitarme los ovarios y la matriz. Me acuerdo que me dijo, me voy a operar. Fue a operarse, pero pasó algo. Le quitan los ovarios, le quitan la matriz, pero el cáncer se regó por todo el cuerpo. El doctor dijo, hay que darle quimo. Hay 2 clases de quimo, uno rojo y uno blanco, y empezaron a darle rojo. Pero el doctor decía, wow, yo no veo esto un efecto secundario. No se le caen los cabellos, no se le cae nada. El doctor dijo, hay que darle radiación. Y me acuerdo que un día mi esposa llegó a mi casa con un montón de tatuajes, porque después de las 4 horas del quimo le daban los tiros de radiación. Me acuerdo hace 7 años atrás, un 17 de abril, el doctor me enseñó la placa. Me dijo, estos son los tumores que hay que extirpar. Mi mujer me dijo, pa, yo me voy a someter, y si yo me muero, sigue predicando y cuida a los niños. Y yo le dije, bueno, no hay problema. Me acuerdo que la llevé un 22 de abril al hospital Lincoln de la ciudad de Nueva York, a medicina nuclear. El doctor me dijo, regresa a las 5 que va a estar operada. La dejé a las 7 de la mañana, llego como a las 7:15, y cuando la veo hablando y comiendo con una enfermera, le pregunto, Ivonne, ¿qué es lo que te pasa? Me dijo, pa, no sé lo que pasa, pero te operaron. No, lo único que me han hecho es biopsia y lo único que estoy es sangrando, no sé lo que está pasando. A las 5:35 empezaron a llegar los resultados y faltando 5 minutos para las 7 la tuvieron que bajar de la camilla, porque los tumores, porque el cáncer habían desaparecido. Mire,
He visto grandes milagros. Estando con el doctor Rafael Porra, presidente de Nueva Visión 360 en Victorville, allí estando en la radio, me acuerdo que un viernes llegó una mujer desesperada. Me dijo: hermano Tito, ora por mi bebé. La miré, no tenía niño, no tenía bebé, no tenía una barriga grande. Le pregunté: pero ven acá, ¿dónde está el bebé? Y esa mujer abrió su bolsa y sacó 2 sonogramas. ¿Sabe dónde tenía el bebé? Pegado en las costillas. La bolsa estaba vacía. Yo le dije: mujer, yo voy a orar por ti y el lunes vete a practicarte el aborto. Me dijeron: pero pastor, ¿qué como aborto? Le dije: vete a practicarte el aborto. El viernes declaré una palabra sobre esa semilla o sobre ese semen que había caído sobre ese niño. ¿Saben una cosa? El lunes fue a practicarse el aborto. Llegó a las 7 de la mañana, a las 8 le tiraron el primer sonograma, a las 11 le tiraron el segundo y a las 3 de la tarde le tiraron el tercero. El ginecólogo se había vuelto loco. Tenía 2 sonogramas con la bebé por las costillas, pero luego aparecieron 3 sonogramas con la niña dentro de la barriga y no entendieron cómo entró, cómo no se salió el agua, y hace 2 años esa niña nació y está allí alabando la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque le servimos un Dios poderoso. Mira, hermano, estando un día en mi iglesia, me acuerdo predicando un evangelista llamado Agustín Pérez, y cuando declaró esa palabra, no ignoré las maquinaciones del diablo, y entró por mi iglesia la hija mayor mía llorando: Jessica, papi, mataron a Jason. Yo le dije que qué, yo estaba a punto, hermanos, de yo no sé lo que hacer. Me dijo: mataron a Jason. Cuando me dio esa palabra, el pastor, el apóstol Fernando Rodríguez, que lo conoce, y van a estar allí en junio, me dijo: toma el carro y ve al hospital. Y llegué al hospital Lincoln. Cuando llegué a sala de emergencia, mi hijo tenía un boquete por aquí. En un asalto le dieron un tiro. La bala le rompió todo esto y se metió dentro de los sesos. ¿Saben una cosa? Le digo a mi mujer: tú que hablas inglés, hablas con el doctor. Yo voy a hablar con Jay. Y cuando llegué y lo vi tirado en la camilla, me dijo estas palabras: papi, no me quiero morir. Le dije: Jay, tiene que aceptar a Dios. Me decía: no puedo hablar. Y yo le dije: yo voy a orar. Y cuando rompí a orar, sentí cuando Jesús le dijo a la samaritana que la hora es y la hora vendrá cuando el Padre buscará verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Me acuerdo que mi esposa me hacía señas. Le dije: ¿por qué tú no vienes aquí? No puedo hablar contigo delante de Jay. Le dije: ¿qué te pasa? Me dijo: el doctor dice que vayamos a la funeraria porque tiene una bala 9 milímetros arrojada dentro de los sesos. Le dije a mi mujer: olvídate de la funeraria, vámonos a la casa de Dios. Y volví al servicio, me tiré en aquel altar y yo escuché una voz que me dijo: úngete las manos, porque ni son tus manos ni es el aceite, soy el gran yo soy, que voy a ir delante de ti. Y vuelve de nuevo al hospital. Y llego al hospital, cuando veo al niño le pongo las manos, comienzo a orar. Los doctores decían: estos chorros de crazy, aleluya. Se reían, se burlaban. Fue sábado como a las 12 de la noche y terminé la oración. Le dije: Ivonne, olvídate de la funeraria, vámonos para la casa a dormir. Y me fui. Y el domingo a las 8 de la mañana empezaron a tocar la puerta, y cuando abrí la puerta era mi hijo Jay, con todo esto lleno de sangre, pidiendo un plato de arroz, habichuela y pollo. Y todavía el doctor no lo entiende, porque cuando la ciencia llega hasta aquí, cuando la medicina llega hasta aquí, Dios le dice: get out. Y ahora es que yo voy a empezar, porque Dios se perfecciona cuando el hombre dice: yo no puedo. Dios dice: ahora te toca a mí. He visto grandes milagros. Papá Dios me llama y me dice: Tito, prepárate que vas a estudiar. Y yo miraba el cielo y decía: pero papá Dios, tú eres loco. Un analfabeta, me colgué como 6 veces en la escuela. Me mandaban para la escuela y me iba para el exclamatorio, recoger lata y botella. A mí nunca me importó la escuela, no sé ni hablar inglés. Y papá Dios me decía: prepárate que vas a estudiar. Para honra y gloria a mi Señor Jesucristo, papá Dios me llevó al Instituto de las Asambleas de Dios en la ciudad de Nueva York. Papá Dios me enseñó a leer, me enseñó a escribir. Terminé mis 4 años, terminé un bachillerato, terminé una maestría y terminé también un doctorado en teología. Porque aquí yo puedo ver la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, que Dios levanta al mar, al salvatrucha, al MS-13, al cholo, al bolo, al adúltero, al fornicario, al pillo, al tramposo, a lo que no sirve. ¿Sabe para qué? Para avergonzar a los sabios y a los sabios de este mundo. Papá Dios me dijo: ahora
Pídeme las naciones. Y el primer viaje misionero, ¿sabes dónde papá Dios me envió? A la República Dominicana. Y me envió por todo San Cristóbal. San Cristóbal paso a Asua, Baní. Baní me meto a San Juan de la Maguana. Termino en Barahona, comiéndome los mejores plátanos de la República Dominicana. De allí salgo y papá Dios me metió en Haití con los haitianos. ¿Y sabe cómo los haitianos le dicen a papá Dios? Le llaman papá Bonje. De allí el Señor me sacó y me llevó a la selva entre Colombia y Venezuela con los indios guajiros. ¿Y sabe cómo los indios alaban a Dios en su propio dialecto? Plata yacunay malegua, plata yacunay, oh malegua, plata yacunay, y plata yacunay malegua, plata yacunay. Malegua es Dios. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí. De ahí el Señor me sacó y me llevó a la parte sur de Cuba, Villa Clara, Santa Clara, Camagüey, Oriente Sin Fuego, predicando por todos esos lugares. Dios me saca de Cuba y me lleva a la parte norte, a Canadá, y entro por Toronto, Montreal, Alberta. Estaba en Vancouver, en Yukon, en la frontera con Alaska, y de allí papá Dios me sacó y me envió a la República Dominicana, a un pueblo que se conoce Bonao. Allí tenemos un orfanatorio, la casa, tenemos la iglesia. Papá Dios me dijo, mira para Centroamérica. Y el primer viaje mío para Centroamérica fue a San Salvador, y me llevó a unas tierras que se conocen Sonsonate. Y allí en Sonsonate, detrás de la notificación Huisco Yolate, que está el Hotel Agape, allí tenemos el orfanatorio, la casa, la iglesia. Dios me dice, rompe a predicar. Comienzo a predicar por Santana, el Congo, atravieso la frontera con Honduras, paso por Ocotepeque, Santa Bárbara, aterricé en San Pedro Sula, y allí tenemos 2 iglesias y 2 radioemisoras, predicando por todo Guatemala, corriendo, mis queridos hermanos, por todo Guatemala, lo que es el Petén, San Andrés, San Benito, por todo, metido en Tikal, Las Cruces, predicando, metido en San Marcos, corriendo por el Porvenir. ¿Saben qué es una cosa? Estamos trabajando ahora entre las montañas de Huehuetenango y Tapachula, donde los indios de esa tierra le llaman a papá Dios, Dios, y allí tenemos una iglesia que se conoce Chatanango, significa la iglesia entre montañas. ¡Wow! Papá Dios ha sido bueno. En el 1993 perdí mis 7 hijos, que el gobierno me los quitó. Pero el 6 de diciembre de 1996, papá Dios me devolvió mis 7 hijos. Hoy en día tengo mis 7 hijos. Tengo mi esposa, 4 nietos, un perrito, un pajarito y 4 vacas en Guatemala. Porque lo que el diablo me quitó, papá Dios me lo devolvió. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mira, hermano, soy una persona muy agradecida de Dios. Le puedo decir que era una persona que hablaba más lengua que Pablo y los Corintios. Salía de las iglesias y eso era hablando en lengua. Vaso, copa, cuchara, maleta, tenedor, rambo, tirada, bazuca, brincaba y danzaba. Pero un día papá Dios me habló a mí por su palabra. Y en el libro de Mateo 5:8, la Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón. Le dije, Dios, no te voy a servir. En mi corazón había un odio. Le dije, Dios, yo no te voy a servir. Hay un dolor en mi corazón. A la edad de los 14 años, 3 hombres más grandes que ellos me engañaron. Me dijeron, te voy a regalar un caballo. Y en un mangle me amarraron mis manos, me quitaron mi ropa, me violaron sexualmente, me sodomizaron. Vivía con un dolor inmenso en mi corazón. Mi compañero era medio que es el cigarrillo y la playa donde yo me sentaba todos los días. No sé con quién yo hablaba. Y allí me sentaba todos los días a derramar mis lágrimas. Sin embargo, me acuerdo aquel día, el dolor que yo sentí en mi corazón. Cuando me metí en aquel baño, le decía, papá Dios, seré un hombre, seré una mujer. Aquella gente que iban conmigo a mi casa a comer, eran los que se reían, se burlaban de mi dolor. Yo vivía con un resentimiento, pero en estos caminos aprendí una cosa. Aquí aprendí que los hombres nos han podido herir, pero yo sé que Dios va a sanar tus heridas. Yo sé que Dios va a sanar tus heridas. Y en un viaje misionero, mi avión sale de Santo Domingo a Nueva York, y el avión mío lo aterrizó en Puerto Rico y me dijeron, el avión se dañó y hay que esperar unas piezas, tiene que volar en 12 horas. Y de mi casa al aeropuerto son solamente casi 15 minutos. Tomé un taxi, llegué donde mi mamá, le dije, mami, dame comida. Me dijo, Tito, ve a la tienda a comprar la soda. Fui a la tienda, cuando iba caminando en un balcón vi estos 3 hombres mayores que yo, los vi sentados, me paré frente a ellos, le dije lo que sentía, descargué, le dije el daño que me hicieron, pero aún siendo la víctima, me humillé, empecé a llorar,
empecé a pedir perdón. Uno de ellos llegó y me abrazó y me dijo, yo quiero lo que tú tienes. Allí mismo aceptó a papá Dios. Por ética no doy el nombre, pero hoy en día es un gran pastor allá en mi pueblo, en Cataño, Puerto Rico. Estoy pidiéndole a papá Dios por aquellos dos que le quite la botella de ron y me los ponga al lado para que prediquemos al mundo entero que hay un Dios que ama. Ya yo me voy, pero en esta noche yo te quiero decir a ti una cosa. Tú tienes que romper con todas las tradiciones para tú poder caminar en lo sobrenatural. Dios, cuando llamó a Moisés, le dijo, quita las sandalias. En pocas palabras, Dios le dijo, para tú caminar en mi presencia, tienes que aprender a caminar en lo sobrenatural. Si tú no caminas en lo sobrenatural, tú no puedes ver la gloria de Dios sobre tu vida. Porque lo carnal no entiende lo espiritual. Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado, Dios, nadie ha visto a Dios. Y el que diga que ha visto a Dios es un mentiroso. Dios es una esencia. Dios nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque si tú ves a Dios, la santidad tuya y mía significa separación. La santidad de Dios en el hebreo se conoce huir, justicia. ¿Por qué? Porque Dios te mata irreprensiblemente. Lo más cerca en lo espiritual al mundo humano son los ángeles. Después de los ángeles, los arcángeles. Luego de los arcángeles vienen los querubines. Luego de los querubines vienen los serafines. Los serafines tienen 6 alas. Con 2 se cubren el rostro porque no pueden ver la presencia de Dios y su santidad. Con 2 vuelan. Con 2 se cubren las pezuñas de vaca. Y dice que su cuerpo tiene 7 ojos. Yo le quiero decir una cosa, mis queridos hermanos. Dios es un Dios maravilloso. A veces tenemos que romper con todas las tradiciones. ¿Sabe que el vientre de una mujer está diseñado para que soporte un niño por 9 meses? La barriga, tu vientre está diseñado solamente para cargar a un muchacho solamente por 9 meses. El niño conoce lo que es el vientre, pero no conoce la cara de la mamá. No sabe ni en dónde está. El niño sabe que ese vientre, él lo conoce. El niño cuando quiere comer, va al ombligo. Cuando quiere beber agua, él sabe dónde están los líquidos. El niño conoce, pero hay un momento que el niño tiene que salir de lo que conoce a lo desconocido. Hoy Dios te está diciendo, tú tienes que aprender a romper. ¿Por qué el vientre está diseñado para 9 meses? Acuérdense de esto. Después de los 9 meses, el niño está en peligro. ¿Por qué? Porque el ombligo que lo sostiene con la comida se puede convertir en su veneno. Las aguas que los rodeaban se van a convertir en su veneno. Y hay niños que cuando están llegando a los 9 meses, en vez de buscar la posición para romper y salir, lo primero que hacen es que se sientan. Y un niño sentado sobre la pelvis de una mujer es un gran peligro. ¿Por qué? 2 cosas. El niño no puede estar más de 9 meses porque va a morir. Lo segundo, que el ombligo puede ser que su propia soga para que vea su muerte. Por eso es que el doctor abre una cesárea. ¿Cuánta gente no hay así en el pueblo de Dios sentado? Que lo haga el pastor, que lo haga el hermano. ¿Y usted qué está haciendo para Dios? Ay, es que hermano, es que yo quiero ir a predicar, tengo que ir al instituto. Mentira. Para usted coger un bonche tratado, irse por la calle y decirle a la gente, Cristo te ama, tú no necesitas instituto. Pero hay un niño que está en el vientre, que cuando el niño sabe que está llegando a los 9 meses, lo primero que hace es que se prepara, porque tú te tienes que preparar. Lo primero que pone es su cabecita sobre la pelvis de la mujer, y cuando está en posición, con sus manos rompe, y esa agua se va a convertir en el lubricante para que el niño empiece a romper, a abrir esa pelvis, porque el niño está saliendo de lo que conoce a lo que no conoce, a lo desconocido. En pocas palabras, tenemos que romper. Tenemos que salir de lo que a veces nosotros conocemos. Dios está buscando hombres y mujeres que aprendan a caminar lo sobrenatural, que le crean a Dios, que confíen en Dios. Yo le dije, Señor, yo voy a dejar todo. He dejado trabajo, he dejado todo. He aprendido a creerle a Dios. Estando en un avión, caminando en lo sobrenatural, siempre me siento en el avión en la silla 23, porque he pensado que si el avión se cae, yo soy el último que voy a morir. Me da tiempo aunque sea para hablar, porque si hay algo que Dios utiliza para bregar con mi vida son los aviones. Porque cuando estoy en la calle predicando envuelto no me acuerdo de nada. Sí, estoy haciendo lo mío,
Pero cuando me monto en un avión, que ese avión empieza, ta, 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 ahí cierro mis ojos y digo, papá Dios, mira, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, perdóname. Y de repente ese avión hace ta, y de repente yo digo, ay, gracias, papá Dios. Pero de repente el avión empieza, pa, 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 y Dios me dice todavía, ay, saca, Señor, perdóname esto, aquello, lo otro. Y así, mira cómo Dios utiliza el avión. Un día estando en un avión, en un viaje de Nueva York a California, en una línea de JetBlue, vengo sentado en el asiento 23, y cuando el avión está llegando por aquí, por las montañas de Arizona, Colorado, faltando una hora, el piloto le avisa, estamos a una hora de aterrizar. Las mujeres que vienen de Nueva York para acá van a quitarse los coats, unas se van a poner los shorts, unas se quitan los jackets, se van a maquillar. Y me acuerdo que yo siempre me siento aquí, no me gustan las ventanas ni allá, pues no quiero mirar nada. Lo único que cierro mis ojos, me pongo a leer. Siempre tengo una Biblia. Me acuerdo que yo estaba en la segunda silla. Había una línea y venía una mujer en esta misma fila. El baño estaba allá atrás. Cuando se paró y me vio la Biblia, me dijo delante de todo el mundo, ¿y usted es cristiano? Y yo la miré y yo dije, ¿qué le pasa a esta mujer ahora? Se pegaba y yo sentado. La segunda pregunta, ¿y por qué Dios no mata al diablo? Yo dije, me la puso ahora difícil en un avión, no sé ni qué le voy a decir. Me quedé callado, me pasó por lado. ¿Y usted es cristiano? Y todo el mundo me miraba. Dios mío, estaba yo aquí, esa silla vacía, aquella silla vacía. ¿Ve? La mujer se fue al baño. De allá para acá yo siento cuando abre la puerta que va a salir. Cuando ella viene caminando, le digo, mujer, ven aquí. Cuando ella se me pega al lado y le digo, bájate, te voy a decir una cosa. Le dije, ¿sabes por qué Dios no ha matado al diablo todavía? Porque el cáncer que tiene tu esposo en la próstata, Dios lo va a sanar. Y tu hijo, por la cual tú vas ahora con un dinero a tratar de buscar un abogado para que te lo saque de la cárcel, va a ser un pastor. Esa mujer empezó a temblar en el avión. Empezó a temblar. Me dijo, ¿quién se sienta ahí? Le dije, no viene nadie. Me dijo, me voy a sentar. Se sentó ahí y me dijo, ese Dios que tú predicas es el mismo que yo quiero. Y en aquel avión yo iba arrebatándole las almas al diablo. En pocas palabras, yo te quiero decir a ti una cosa. Dios te necesita a ti. Dios te ama. Tú eres muy importante. Yo siempre pensaba morir. Yo siempre, la gente, me crié en un caserío, jugaba pelota, jugué con muchos peloteros que llegaron a Grandes Ligas. La gente siempre me decía, tú vas a hacer una porquería. Y yo lo creí. Había una viejita que se llamaba Josefa, que cuando mi papá me botaba siempre me tenía un platito de arroz blanco con huevo. Y un día doña Josefa abrió la puerta y me vio con unas jeringuillas pegadas en mis brazos. Me dijo, Tito, ¿qué tú haces? Y yo le dije, Josefa, yo soy una porquería, pero me arrepiento. Yo no soy ninguna porquería. Yo soy un rey como lo son ustedes. Yo soy un hombre de Dios. Dios nos ama. Se lo digo. Dios está buscando hombres y mujeres. El problema de muchos de vosotros es que a veces nos olvidamos de dónde salimos. Me acuerdo que estando en Guatemala, en el Petén, en el kilómetro 35, en el sector La Pista, mi primera experiencia misionera, a casi 15 minutos de Villahermosa. Estaba predicando en aquel lugar. No había luz, no había nada. Le dije, pastor, me tengo que bañar. Me llevó a un yacimiento. Y en aquel yacimiento me metí a bañarme. Y yo me acuerdo que me estaba bañando. Todo el mundo se estaba gozando. Salí, me estoy secando sentado así en el pasto. De allá para acá venía un hombre caminando con 7 patojitos lindos. Y una mujer flaquita que ni hablaba. Una indiecita, pero linda. Ni hablaba. Y él me dice, ¿usted es Tito Ruiz? Le dije, yo soy Tito Ruiz, Dios le bendiga. Me dijo, lávame los pies. Hace 2 horas vengo caminando descalzo. Cuando vi eso, me dijo, yo quiero escucharte. Fui, busqué una lata, le eché agua, le lavo los pies. Siempre tengo una camisa blanca. Me quito la camisa blanca para secarlo. Y cuando le estoy secando los pies, de un bolso sacó un par de zapatos nuevos. Le digo, pero papá, ¿cómo tú me vas a decir a mí que hace 2 horas tú vienes caminando descalzo con un par de zapatos nuevos? ¿Sabes lo que me dijo? Es el único par que Dios me ha dado. Y lo uso solamente para entrar a la casa de Dios. Yo lo que pienso es que creamos conciencia. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te quiere. Yo fui un adúltero, yo fui un mal padre, un abusador. Me hirieron desde mi juventud. Me violaron, se rieron. Estuve 6 meses
con mis labios llenos de llagas, comiendo la basura, pidiendo dinero en las calles. Todo el mundo me decía, tú tienes SIDA. Ya yo estaba destrozado. Yo decía, ya no puedo más. Pero cuando todo el mundo me despreció, hubo uno. Cansado estaba yo porque yo sabía que yo era un mal padre. Cansado estaba yo porque yo era un adicto. Yo necesitaba a alguien que me pudiera decir, tú eres lindo, hermoso. Dios tiene algo en tu vida. Nunca lo encontraba. Pero cuando Dios llegó a mi vida, cambió mi tristeza. Hoy en día, soy un hombre nuevo. Hoy en día vivo predicando el evangelio al mundo entero. Y yo quiero hacer una oración esta noche, si me permiten. Habrá alguien esta noche que quiera decir, Tito, yo quiero que tú ores por mí.